Gracias, licenciado. Buenas noches. Doctor Juan Carlos Aguiar Chávez, pues un gusto tenerle en nuestro programa Radio Espacio 104.7 en hora 18. Justamente tenemos que decir, doctor Juan Carlos Aguiar Chávez, después de la Unidad Judicial Penal del Cantón Babahoyo, es erudito judicial en este asunto, así que es un placer, como siempre, tenerle, doctor, en este medio de comunicación. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Carlitos Cárdenas, también al compañero que se encuentra en San Miguel. Un gusto para mí haber aceptado la invitación de parte de ustedes, tomarme en cuenta para estos temas que son interesantes y que generan debate y que generan también curiosidad a la ciudadanía, que bueno, nosotros tenemos la vista de la parte jurídica y la población tiene la vista de actuantes como ciudadanos, ¿no? Entonces es importante compaginar estos dos puntos de vista para que la gente entienda un poco cómo se está manejando esta situación en relación a lo que vamos manejando la pandemia. De mi parte, un saludo para todas las personas que nos están escuchando por este prestigioso medio de comunicación. Gracias, doctor. Pues iniciamos así ya esta entrevista bastante importante e interesante. Doctor Juan Carlos Aguiar, este efecto de la pandemia, pues acá ha venido causando algunos tipos de problemas. Entre ellos, pues por la represión que ha habido de parte del gobierno, digo represión en el asunto de tener el cuidado con la ciudadanía, pues ha obligado a que mucha gente permanezca en sus hogares y hay gente que ha incumplido justamente la movilidad, la movilización como tal. ¿Cómo van los procesos que ustedes han manejado dentro de lo que es el cumplimiento de lo que dice el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, en lo que es el incumplimiento de orden de autoridad competente, doctor? ¿Cómo han manejado ustedes este asunto? Bueno, me parece una pregunta muy interesante, doctor. Como usted sabe, el artículo 282 se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y trata sobre el tipo penal de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este tipo penal versa sobre la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por la autoridad competente en el marco de sus facultades legales, está sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ante esto, debemos referirnos que existe decreto ejecutivo, bueno, que feneció, ahora ya lo ampliaron por 30 días más, el 1707, en el cual efectivamente se establecía el estado de excepción por la emergencia sanitaria, ¿no? Esto establecido en el marco del artículo 174 de la Constitución. Aquí también se reguló parte de se restringe, no todos los derechos, sino se restringe algunos derechos, en este caso a la movilidad, ¿no? La individual de las personas, y para eso se estableció el toque de queda. Y determinó la Fiscalía General, pues, de que si se incumple el toque de queda, esta idea, conduciendo a lo que sería el artículo 282. Recordemos que la Fiscalía es el titular de la acción penal pública, nuestra Constitución lo dice así, en el artículo 195, entonces ella es la que adecua los hechos, ¿sí?, al tipo penal. Esto se llama el ejercicio de sumisión, a los hechos que están realizando esas personas, que lo adecuan al artículo 282. En este orden de ideas, pues se tuvo algunas personas con ese incumplimiento, por el 282. Recordemos también que después vino la sumisión de plazos y términos casi en todas las materias. Se refería nada menos lo que serían delitos flagrantes, y para los habeas corpus, y después ya la Corte ya también determinó en este sentido y en este orden de ideas, de que efectivamente también tiene que darse paso a las garantías jurisdiccionales. Ahora el problema que radica es qué pasa con esta suspensión de términos y estas personas se encuentran procesadas, y recordemos que este tipo penal es se tramita por tema ordinario, es decir, en 30 días de instrucción fiscal, porque está dentro de los delitos de excepción que nos dice el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, con la suspensión de plazos y términos, se estaría tal vez vulnerando, por ahí discutimos en un grupo que se llama Aprendiendo Derecho, se estaría tal vez vulnerando el derecho al derecho a la inocencia, a la presunción de inocencia. Se estaría esto limitando en el tiempo razonable que nos dice la Corte Interamericana, que tiene que resolverse en un tiempo razonable la situación jurídica de estas personas. Y todas estas incongruencias también nos han venido a determinar que la Corte Nacional también dice que los jueces de primera instancia son responsables de la caducidad de la prisión. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que está pasando, no? Ha determinado también la Corte Nacional que en delitos de hasta 5 años no sea prudente dar la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva también tiene ciertos lineamientos, como ya los hemos establecido en charlas anteriores, especialmente determinar el test de proporcionalidad de la parte de la idoneidad, que se tiene que evitar el peligro de fuga. Entonces, en este orden de que estamos hablando, se tiene que analizar muy bien la prisión preventiva, pero no es que
para toda persona que cometa un ilícito se le debe dar una medida alternativa. Se debe analizar bien lo que es la prisión preventiva. Lo que ahora se trata de subsanar es dar una sustitución a la prisión preventiva por una medida cautelar menos drástica, como por ejemplo la prohibición de salir del país o la presentación periódica, que eso es lo que se estaba haciendo en este momento aquí en el Cantón Babahoyo. Realmente, doctor, es lo que se debería de hacer, así lo dice la Constitución de la República, que es una medida excepcional y de último ratio, pues justamente la prisión preventiva. Muy acorde su comentario en relación a este tema y en buena hora que se estén manejando este tipo de situaciones. Una curiosidad como abogado y en libre ejercicio, y obviamente bajo el término de lo que hemos venido conversando con usted, doctor, dentro de este procedimiento, hablando de los términos y plazos, al existir una dualidad, porque justamente estamos en un estado de excepción en el que realmente no existen los mecanismos y los medios como para la defensa plena en muchos procesos. ¿Cuál es el avance o la posterior nulidad de ciertas situaciones que se tomen, tanto por esto de los términos y plazos por el aplazamiento, en la vulneración de derechos al debido proceso como tal, y lo que es en sí el derecho a la defensa, en síntesis, doctor? Claro, hemos abierto nosotros espacios de debate en varios grupos que tenemos, tanto por WhatsApp como por Facebook, y se analizan justamente estos temas, no con el ánimo de generar expectativa en el ámbito jurídico, sino para encontrar soluciones viables. Y en este sentido, pues, efectivamente se afectaría el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de la instrucción... Bueno, parece que tenemos algún tipo de inconveniente. Se deben determinar que después se convertirá en prueba plena en la audiencia de juzgamiento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando, doctor. Entonces, en este sentido, pues, inocencia, ¿por qué? Porque todo este tiempo se encuentra esta persona privada de su libertad y por una medida cautelar que al tiempo que se está ya al tiempo que con esta suspensión de plazos y términos se estaría degenerando en sí la finalidad de la prisión. Sería la presencia del procesado al proceso para exigir su comparecencia. Entonces, se estaría ya degenerando esta medida cautelar y es por eso que se está dando paso a que se sustituya esta medida por una medida menos drástica, como la dije hace un momento, como sería la prohibición del país, que en este momento es la medida más idónea. ¿Por qué? Porque dentro del estado de excepción se encuentran, ¿no es cierto?, prohibidos los vuelos internos, tanto como externos, es decir, nacionales e internacionales. Entonces, nos da la garantía que la persona no se va a fugar, no se va a ir del país. Entonces, a excepción también del estado el toque de queda que se amplió el término desde las 2 de la tarde. Entonces, es una medida ya idónea y esperemos a futuro ver qué tema en sí toma la Fiscalía. Nosotros hemos analizado, no lo estoy haciendo análisis como juez, sino como profesional del derecho, tener estos indicios de responsabilidad y pienso que terminará esto en dictámenes abstentivos. Eso es lo que pensamos nosotros en lo que hemos analizado. Otro de los factores que está preocupando a la ciudadanía aquí en Babahoyo es cosas que se han quedado latentes por esta pandemia. Por ejemplo, lo que son las fotomultas, esto que vino de los fotorradares. Doctor, ustedes que atienden estos tipos de contravenciones y de infracciones, en ese sentido, ¿cómo han quedado ustedes en relación a eso? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a pagar? ¿No se va a pagar? ¿Qué está pasando con esta situación? Claro, bueno, entonces tenemos que analizar dos cosas aquí, ¿no? Primero, la suspensión, como dijimos, de plazos y términos. También suspende la tramitación de lo que sería de las contravenciones de tránsito que se han presentado y que se están sustanciándose. Entonces, hasta que tengamos directrices del Consejo de la Judicatura, eso tendrá que suspenderse y por lo tanto también se suspendería, en este caso, el pago de la multa porque está en apelación esta contravención y tendríamos que esperar a que se restablezcan los plazos y términos para efectivamente convocar a las audiencias y determinar pues si se ratifica la inocencia o se declara la culpabilidad. Pero mientras tanto, tampoco podrían cobrarse estos valores sea cualquier organismo de vigilancia de tránsito como la ATM municipal o la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿no? Y pues justamente en relación a estos temas que se han dado en el incumplimiento de las órdenes de los carros que han sido detenidos, pues una vez en el caso de reincidencia, que era una multa de $100 primero, luego de un salario básico, luego la retención del vehículo. Ha habido gente que ha incidido en eso
y quieren sacar su vehículo. Usted nos ha dicho de que se suspenden estos pagos, pero lo primero que aquí le exigen es tiene que pagar para poder sacar el vehículo. Y es más, ha habido quejas de la ciudadanía en relación a esto, de lo que estaba haciendo la ATM acá en Babahoyo. ¿Cómo se ha resuelto judicialmente esta situación? Claro, bueno, recordemos que aquí existe una resolución del COE, ¿sí? Una resolución que creo que fue del 24 de marzo, que es una resolución del COE, que ese es un acto administrativo, no es un acto judicial, no, es un acto administrativo, y que le da la potestad a los gobiernos autónomos centralizados de sobrellevar y cómo van a aplicar las multas. Efectivamente, se dice que si alguien violenta el toque de queda, será una multa de $100, posterior un salario básico, son 400, y la tercera que dice prisión. Bueno, pensé que deberían haber dicho es privación de la libertad, ¿no? Pero bueno, dice en prisión. Y regresaríamos nuevamente al artículo 282. Pero esto ya es un acto administrativo que los GAD municipales y los están manejando. Tengo entendido que inclusive también la ATM de Babahoyo, lo que están haciendo es que si alguien incumple con su vehículo, no paga, sino que lo va a retirar y posteriormente se va a ir descontando en los servicios básicos. Es lo que tengo entendido esta multa. Doctor, para justamente terminar con este segmento, en relación a lo que fueron las fotomultas y los fotorradares de los problemas que han habido acá, mucha gente ha hecho una impugnación, pero ustedes como jueces también se ven abocados porque la ley es justamente, ustedes lo que hacen es aplicar la ley, y la ley dice que en el caso de que se sobrepase el límite de velocidad, pues justamente tendrán que ser sancionados, y es lo que ustedes como jueces han venido haciendo. Pero en este caso, ¿de qué sirve la apelación? Sí, obviamente se puede decir de que hay un mal contrato, de que no fue claro, de que pusieron un fotorradar o una cámara de estas en una vía estatal que no podía estar dentro de la ciudad. Pero todos estos alegatos en relación a lo que es ya la parte jurídica, como jueces ustedes no pueden hacer en este caso, para que usted nos explique, una forma interpretativa de la ley, sino simplemente cumplir. Se infraccionó, hay que cumplir. ¿Cuál es el objeto de la impugnación? Bueno, una pregunta muy importante, doctor Carlos Cárdenas. Bueno, en este sentido, no, como digo, no voy a pronunciarme tanto como juez, voy a pronunciarme como profesional del derecho, para no crear expectativas, sino simplemente hacer un análisis, como lo hemos hecho siempre, analizando al derecho. Bueno, en ese sentido, como ustedes saben, existe un contrato de por medio, ¿sí?, que se le dio a Transvial por parte de la Municipal de Babahoyo. Este contrato está acorde a la ordenanza, y dentro de la ordenanza, en el artículo 6, determina que una vez que es captada, ¿sí?, la fotografía por fotorradar, un vigilante, un agente civil de tránsito, debe validar esta información. ¿Qué significa validar? Que determine que efectivamente la placa pertenece al vehículo que tomó. Si no existe esta validación, no tiene efecto jurídico este acto administrativo que sería la contravención. Y eso tiene que demostrarlo la ATM en una audiencia. Entonces, en la audiencia tiene que venir el vigilante a certificar que él validó esta contravención, estableciendo que la placa que salía en el fotorradar es efectivamente pertenece al carro de Faltas, ¿no? Entonces, en este sentido tiene que hacerse las cosas. Otra cosa también, el reglamento, la ley de tránsito también determina sus casos excepcionales, por ejemplo, un caso de salud, ¿sí? Este caso de salud también puede aplicarse. ¿Para qué? Pongamos si es que la persona que está conduciendo, ¿sí?, en ese momento se olvidó de tomar algún medicamento y le está afectando su salud. Tiene la primacía de llegar rápido a un centro médico. Y obviamente, con criterio, él va a acelerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en juego su vida. Entonces, va a rebasar estos límites de velocidad, y en ese sentido también existe esa excepción. También podemos aplicar en los casos fortuitos o de fuerza mayor, que también se pueden aplicar. Entonces, en este sentido, sería de analizar bien cada situación, ¿sí? Porque lo único que hace el fotorradar es determinar la velocidad. Pero existen las situaciones conexas de que por qué se rebasó ese límite de velocidad, ¿sí? ¿Por qué se aplicó la contravención? Pero hay que analizar en conjunto todo lo que rodea la contravención. Y pues si es que en la materia administrativa, como digo, no comparece el vigilante, o no está la firma del vigilante en la contravención de que diga quién validó, esto degenera en un acto administrativo nulo. Brillante la exposición y gracias por la aclaración. Doctor, pues justamente hago esta pregunta también por incógnita personal, porque ha habido muchas apelaciones de tránsito que hemos asistido, y obviamente jueces simplemente han dicho esto es un acto administrativo, así que en la vía judicial yo solamente tengo que sancionar de que existió o no existió la infracción y se acabó el problema.
pero usted nos ha abierto un camino bastante amplio y grande, y así es el derecho, pues así se tiene que demostrar. Pero en este caso, esto ya no es apelable, pues es una contravención en este caso de tránsito y no se puede apelar. En el caso de que un juez no haga esta situación que usted nos ha descrito y que es el debido proceso, ¿en qué quedaría el usuario? Si obviamente sabemos que ya no podemos de ahí apelar o impugnar en esta situación. Bueno, yo creo que aquí se debe hacer mesas de diálogo, ¿sí? Debe crearse una mesa de diálogo entre el Consejo de la Judicatura, el Hogar Municipal, la empresa Transvial, y arreglar estos nudos problemáticos, ¿sí? En fin, el fin de los fotorradares es disminuir los accidentes de tránsito, ¿sí?, que existen por exceso de velocidad. Se ha degenerado, porque digo, ha habido estas falencias en el contrato, en el cumplimiento, pero debería haber una mesa de diálogo, como digo, la Judicatura, el Municipal Transvial y los representantes de las cooperativas de transporte, para delinear y determinar los efectos, cómo se va a solucionar esta situación. Porque, como digo, o sea, cada juez es responsable de su resolución, ¿sí? Y tenemos que aceptarla, ¿no? Cada juez tiene que motivar por qué acepta esta condenación o por qué la niega, obviamente, pero sí sería bueno, como digo, una mesa de diálogo para tener todos un criterio informado y de esta manera resolver a favor de los derechos, ¿sí?, a favor también de la ley, y de esta manera encontrar un equilibrio entre lo que sería el cometimiento de estas infracciones y las sanciones. Es muy claro, muy cierto en ese asunto. Esperemos que la gente nos escuche, en este caso las autoridades competentes como tal, y seremos a través de este medio de comunicación, pues, quienes promulguemos de que exista una comunicación para que no existan derechos vulnerados de lado y lado. Es decir, porque exactamente usted ha dicho, el objetivo principal es salvaguardar, que no se cometan más accidentes de tránsito, salvaguardar vidas, pero en efecto, de ahí a que se convierta esto en un negocio de una compañía particular, pues hay mucha distancia, y eso sí afectaría el interés del pueblo, y mucho más después de lo que nos ha sucedido en el Ecuador y el mundo, que es esta pandemia. Entonces, obviamente sabemos que el momento que se paralice esto, ya van a empezar a hacer los cobros y a exigir esos cobros, y obviamente el pueblo ahí sí se va a ver bastante afectado. Entonces, muy bienvenida su reflexión, doctor, en relación a este tema. Otra de las cosas que están preocupando son los manejos virtuales, doctor, de las audiencias. ¿Cómo se están manejando la Judicatura en relación a este tema? Bueno, la Judicatura ya hace unos días atrás ya dio unas charlas virtuales, ¿sí?, sobre el manejo de las plataformas del Policom y de Zoom. Hay que aprovechar estas plataformas. Bueno, tenemos que ir evolucionando. El derecho va de la mano con todas las ciencias, digo yo, y también con la tecnología. Ya debemos ir evolucionando. Se quiere ya pasar a la digitalización del derecho, es decir, que los abogados ya no vayan con sus escritos a las unidades, sino que simplemente este escrito lo digitalizan, envían a la página del consejo, se realiza un sorteo interno y aboca conocimiento el juez, y todo se va a manejar de esta manera, que sería lo más óptimo y lo más viable. Obviamente que se tendrá que tener un respaldo en caso de que la red se caiga o sea saboteada, porque todo el mundo puede llegar a eso, a que sean saboteados estos elementos informáticos, y de esta manera salvaguardar esta información. En relación a esto, yo creo que ningún país del mundo estuvo preparado para un cierre de actividades. La función judicial, si bien tenemos al frente a nuestros héroes, que son los médicos, y que son la policía, que son los militares, también son la gente que ha hecho frente y recogiendo en la recolección de basura, que para mí ese es un trabajo más digno, y que están ahí ellos brindándonos todo este apoyo. Pero también estamos nosotros, la función judicial, la que ha mantenido el orden social, que ha tenido la paz social, que con el trabajo que hemos realizado los jueces, ahí sí me incluyo, hemos realizado los jueces en fragancia, hemos estado permanentemente trabajando. ¿Para qué? Para darle a la sociedad esa tranquilidad. Porque imaginémonos que si la función judicial no trabajara, las calles fueran un caos, la delincuencia tomaría rienda suelta, y esto sería un desastroso para el cantón y para la ciudad. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que debemos tomar conciencia también del trabajo fructífero que están haciendo también la función judicial, que está haciendo los demás órganos que están comprometidos para ver si salimos de esta pandemia que ha se extendido demasiado. Pues justamente, doctor, ustedes también están en primer plano, en primera línea, ustedes están atendiendo flagrancias, y esto es grave, porque en ciertas flagrancias ustedes podrán hacerlos vía virtual, pero también otras han tenido ustedes que hacerlo en forma presencial.
En esto, la Judicatura, ¿cómo ha actuado? ¿A ustedes tienen los equipos de bioseguridad necesarios? ¿Se han tomado las medidas, en este caso, de distanciamiento? ¿Cómo se están manejando? El abogado particular, defensor público o privado, en este caso, tiene que estar al lado de la persona, en este caso, que se va a procesar, en el caso de flagrancia. ¿Cómo lo están manejando en las unidades judiciales? Bueno, una buena pregunta también, doctor. ¿Por qué? Porque los proveedores de servicios de Internet juegan un papel muy importante. Y en esto hemos tenido problemas de conexión, no por la implementación del sistema Polycom o de Zoom, sino justamente por los servidores de Internet. Antes de esto ha habido muchas discusiones, sobre el principio de inmediación. Porque si bien es cierto, tiene que estar presente el abogado o el defensor público con una persona que está aprendida para escuchar qué pasaron los hechos. Ustedes recuerden que parte policial es meramente informativo, entonces tiene que hablar con su abogado de confianza con el defensor público para establecer cómo son los hechos, porque el primer hecho que nosotros debemos determinar es la flagrancia, existe o no existe. Posteriormente a eso, los arreglos sociales que siempre representan flagrancia, ¿cómo los va a analizar el fiscal? Está en una pantalla, ¿cómo lo va a analizar el defensor público? Entonces, esos problemas de inmediación es lo que se tendrá que ir solucionando, y para eso creo que va a tener un gran trabajo la Corte Nacional y la Corte Constitucional para establecer sobre estos nudos que se van a ir dando con la implementación de estos medios telemáticos, porque no ha existido un estudio, no se ha estado ya implementando como para ir aseverando qué problemas se van a ir presentando. Yo creo que se van a ir solucionando, se van a ir subsanando a medida que vayamos avanzando con la tecnología y con las audiencias telemáticas que se están dando. En el caso de lo que se vaya a hacer a futuro, muy bien, se harán estas verificaciones por parte de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, pero con lo que ha venido ya pasando, es decir, con los que ya se han dado las flagrancias y todo esto, al no tener esa accesibilidad, se estarían vulnerando ciertos derechos, justamente de la persona procesada, en este caso, si es una flagrancia, y si se formulan cargos en contra de ella, obviamente. ¿Cuál sería el principio de legitimidad y de legalidad que se podría vulnerar? Usted ya lo ha explicado, doctor, pues justamente por la inexistencia de física, en este caso, del expediente como tal, de la verificación. Es decir, solamente se formularía cargos a través de fiscalía por presunción de un parte policial. Entonces, ahí habría una brecha jurídica en este caso, de lo que es exactamente la comprobación, si se quiere, porque no se puede decir pruebas en este momento, sino una comprobación en esta audiencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cuál sería el rompimiento, si es que existe, el rompimiento del principio de legitimidad y de legalidad? Bueno, doctor, en este sentido yo pienso que la Fiscalía tiene que actuar bajo el principio de objetividad, ¿no? El principio de objetividad que lo impone nuestra Constitución y lo también recogido por el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5, número 21. En base a esto, la Fiscalía, pienso yo, que está realizando un papel muy objetivo. Ya hemos tenido audiencias en donde han dejado investigaciones previas. Por ejemplo, hemos tenido un delito por lesiones de accidente de tránsito. Por las situaciones que hay muchos compañeros de la Fiscalía, pues, que están imposibilitados de viajar. El médico legista, el doctor Arnoldito, en un tiempo estuvo enfermo. Entonces, se imposibilita de que se haga un examen médico legal. Entonces, en este sentido, ¿qué se hace? Se deja una investigación previa para que posterior con la restauración de proceso interno se pueda realizar una investigación. El problema que tenemos es ahora justamente como sea las personas que incumplieron el toque de queda por los hechos. Pero ya se subsanó, se les ha dado la mayoría a los que han pedido con abogados particulares, con defensores públicos, la sustitución de la medida para que se defiendan ya en libertad, ¿no? Por eso también evitamos el hacinamiento, con eso podemos evitar también que estén lejos de sus familias, y de esta manera ir subsanando tal vez, no digo estos errores, sino estos procedimientos que se han ido dando a beneficio, obviamente, de la ciudadanía, ¿no? Doctor, son las 18 horas con 52 minutos, tenemos 8 minutos para culminar pues con nuestra interesante entrevista. Dentro de estos, ustedes están manejando lo que son procedimientos directos, procedimientos abreviados. Estos procedimientos, ¿cómo se han venido dando? ¿Se han venido dando en forma telemática, en forma presencial? ¿Cómo ustedes lo han venido realizando, doctor? Bueno, en relación a los procedimientos directos y ordinarios que han nacido en Francia, están suspendidos, ¿no? Están suspendidos justamente hasta que se establezcan los plazos internos. Lo que se está trabajando son las garantías jurisdiccionales y los delitos que son considerados flagrantes. Es lo que se está considerando. Obviamente también paulatinamente se está ya
regresando a las actividades, ya lo hizo la Corte Provincial en este sentido desde la semana anterior, y se está precautelando efectivamente es la caducidad de las prisiones preventivas. ¿Para qué? Para que se resuelva la situación jurídica de estas personas, porque muchas personas pueden llegar con dictamen abstentivo o en una audiencia después, a posterior va a ser que se le ratifica la inocencia. Entonces, si se podría realizar esto ante relación con una audiencia elevatoria y preparatoria de juicio, pero tendría que hacer. Entonces, en ese sentido, estamos evacuando estas audiencias para que no se vaya a la caducidad de la prisión preventiva, y obviamente se está ya haciendo un trabajo también interno, tenemos un trabajo interno también para ponerse el trabajo de los jueces y de toda la función judicial al día. Están despachando sentencias que cuando ya se restablezcan los términos y plazos van a ser subidas al sistema. Está también despachando lo que son escritos, es decir, se está realizando el trabajo activo para que cuando ya se restablezcan las funciones, nuevamente sentencias que tal vez se quedaron sin resolver cuando se entró la pandemia ya tengan su respuesta efectiva los sujetos procesales. Es bastante interesante la preparación ya de los medios digitales en este asunto de lo que es ya la aplicabilidad de la justicia. Doctor, ¿usted considera que la judicatura, en este caso, usted como juez y como garantista, está protegiendo los derechos de los usuarios, en este caso, en la forma virtual? Pues justamente ya las cortes provinciales están empezando a funcionar, se van a dar, es factible que se den audiencias, en este caso, ya de juzgamiento como tal, que son ya más graves, en las que hay que presentar pruebas, testigos y todo lo demás. ¿Se está dando ese tipo de garantías? Sí, o sea, yo pienso que la garantía está dada. ¿Por qué? Porque tenemos, como digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha determinado sobre el plazo razonable. El plazo razonable significa que una persona, en el menor tiempo posible, tiene que resolver su situación jurídica, sea con una sentencia de carácter condenatorio o con una sentencia ratificatoria de inocencia. En ese sentido, la judicatura está trabajando justamente en eso. ¿Para qué? Para que las personas se cumpla este tiempo razonable y ya tengan una solución viable a su problema jurídico. Y yo pienso que la judicatura está haciendo un esfuerzo enorme, y recordemos que en todas las instituciones públicas se ha recortado el presupuesto económico. Entonces es una limitante para todo el Consejo de la Cultura a nivel nacional, pero se ha ido subsanando objetivamente con cursos online, se ha estado subsanando también con mesas de trabajo que viene desde la cabeza, desde la Corte Nacional, incluido el Consejo de la Judicatura. En los horarios, doctor, justamente que han tenido ustedes que de pronto hasta extenderse, ¿cómo se han venido manejando? Ustedes, entiendo que hay días en los que ustedes tienen que manejarse con mucho más horarios de frecuente por esto de las flagrancias que han tenido. ¿Cómo se está manejando esta situación en la unidad judicial? Bueno, se está manejando con un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, sí, para un poco ayudar con el distanciamiento. Cada juez va a trabajar 3 días, lunes, miércoles y viernes. Los otros jueces, martes, jueves y sábado. A partir de la 1 de la tarde ya viene el teletrabajo, ¿sí? para todos, y también se respetan lo que serían los turnos de flagrancia, es decir, aparte del teletrabajo que cumple hasta las 5 de la tarde, tiene que cumplir su turno de flagrancia hasta las 12 de la noche, o el turno de flagrancia de 12 de la noche, 8 de la mañana, incluidos también los fines de semana. Entonces, de esta manera se está garantizando efectivamente el acceso a justicia. Doctor Juan Carlos Aguiar, pues justamente ha sido un placer tenerlo acá con nosotros en esta entrevista tan importante, tan interesante e informativa para la ciudadanía. Son las 18:57 en Radio Espacio 104.7. Doctor Juan Carlos Aguiar, su mensaje final a la ciudadanía. El mensaje a la ciudadanía, pues que tengamos fuerza, que respetemos la ley en este sentido, porque todos somos responsables para salir de esta pandemia. Creo que lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo nuestros héroes, como les digo yo, a nuestros médicos, a la Policía Nacional, a los militares, es justamente para evitar la propagación de este virus. Y creo que si somos disciplinados, pronto saldremos de esto. Y nada más que decirles a todo el país que Dios nos bendiga, que nos proteja y que vamos a salir de esta pandemia todos victoriosos. Juan Carlos Aguiar Chávez, pues ha sido un placer tenerle en los estudios de Radio Espacio 104.7. El tiempo siempre es nuestro limitante. Sería muy interesante, y espero que así sea, volverlo a tener en nuestro medio de comunicación.
para poder seguir informando a la ciudadanía. Queremos agradecerle eternamente por su presencia, doctor. Un placer, una buena noche. Continuamos a ustedes, muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a Carlos Cárdenas desde nuestra oficina de Babahoyo. Y yo creo que es necesario de que nosotros vayamos estableciendo todos estos nuevos temas que tienen que ver con los temas judiciales. Gracias también al doctor Juan Carlos Aguiar, él es juez en la ciudad de Babahoyo.